Buenas noches, hermanos, una vez más aquí para hablar de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de que durante un mes íbamos a decir y hablar sobre las notas de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es una? ¿Por qué la iglesia es santa? ¿Por qué la iglesia es católica? Más aún, ¿por qué la iglesia es apostólica? Hoy vamos a hablar por qué la iglesia es una. Empezamos inmediatamente. La iglesia es una por tres cosas fundamentales. Primero, por su origen. Se origina en un Dios único. Segundo, por su fundador. La fundó Cristo. Y tercero, por su alma. ¿Quién es el alma que santifica a la iglesia? La iglesia es una porque tiene un alma. Y esa alma es el Espíritu Santo. Vamos a ver. Esta iglesia que es una está marcada fundamentalmente también por la diversidad. En la iglesia hay diversidad de personas, diversidad de dones. El Espíritu Santo da a la iglesia diversos dones. Tenemos, por ejemplo, cuando celebramos el sacramento de la confirmación, nos dice que se nos dan los 7 dones. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Son diferentes dones. Pero también la iglesia está dotada de carismas. Tenemos las distintas realidades eclesiales que hoy circundan nuestra iglesia, ¿no? Están, por ejemplo, en San José de Calasanz, Kairos, Emaús y los distintos grupos, Sagrado Corazón de Jesús. Y así podemos tantos otros grupos eclesiales, movimientos, realidades de la iglesia que están presentes. La diversidad enriquece. Diversidad no significa que hay dos iglesias. Diversidad significa que en la unidad estamos enriquecidos. Pero esa diversidad o esa unidad de la iglesia se ve amenazada por algo fundamental, el pecado del hombre. La iglesia está dotada de hombres de carne y hueso, de seres humanos, frágiles, limitados, débiles. Entonces, ese ser humano tiene la posibilidad de equivocarse, de pecar. Una de las amenazas más importantes que tiene la unidad de la iglesia es el pecado del hombre. También la iglesia tiene unos vínculos que la hacen una misma fe, dirá uno de los padres de la iglesia, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Señor. Pero en el catecismo nos lo plantea de la siguiente manera. Los vínculos que hacen a la iglesia una son una fe, un culto, los sacramentos y también, por último, un Señor. Podemos abundar un poco más. Esto es los vínculos, pero también tenemos otra cosa, que son las debilidades, las heridas que sufre esa unidad, que son 3 también. La apostasía, que es cuando yo rechazo a que Dios existe o que Dios me puede salvar, o que hay un Dios que me pueda salvar en definitiva. La apostasía. La herejía, que es cuando hay un dogma que profesa la iglesia y alguien dice algo contrario a la fe revelada por Cristo mismo y se mantiene en su error. Y por último el cisma. Aquellas personas que han decidido formar tienda aparte. Pero ¿qué pasa? Que aunque la unidad de la iglesia, fundada por Cristo Jesús, por Dios Padre y santificada por el Espíritu Santo, aunque está llamada a la unidad, ha tenido esas heridas que podemos constatar en la historia de la iglesia. Entonces, hay un camino, ahora un proceso, a que se dé esa plena comunión. Porque no es que no estamos en comunión, sino que esa comunión esa unidad, no es plena. Entonces, tenemos 6 vías que debemos seguir para alcanzar esa unidad. Se las diré ahora. Esas 6 vías que plantea el Catecismo de la Iglesia Católica para alcanzar la unidad de la Iglesia son estas. Las leo. Primero, la renovación. La Iglesia debe renovarse, pero una renovación no significa inventarse nuevos dogmas, sino una renovación, hacer del dogma cada vez algo fresco, actualizar el lenguaje en que voy a comunicar lo mismo de siempre. También la conversión del corazón. El hombre tiene que estar en un constante escrutinio de su propio corazón para que pueda ver los errores, las manchas que se han forjado en el caminar de la vida, para que pueda convertirse a Dios. Tercero, la oración común. ¿Cuántas veces hemos visto a Juan Pablo II, al Papa Benedicto, ahora Francisco orar
con las distintas denominaciones cristianas, los hermanos ortodoxos, los hermanos del protestantismo, y así, buscando la unidad de la iglesia. Cuarto, el conocimiento fraterno. Para amar al otro hay que conocer. Hay un cuento muy famoso que hacen los rabinos que dicen, fulano, ¿me amas? Y le dice el otro rabino, claro que te amo. Entonces, respóndeme esto. ¿Qué es lo que me hace sufrir? Y dice, ¿qué voy a saber yo? Entonces, ¿cómo dices tú que me amas si tú no sabes lo que me hace sufrir? Asimismo en la iglesia, nosotros tenemos heridas. Los cismas se han provocado a veces sin culpa de los hombres, pero dejan heridas. Y por eso tenemos que conocer las distintas denominaciones para saber cuáles son sus heridas, para saber qué fue lo que los hizo abandonar en un momento determinado la iglesia o la iglesia católica, para poder volver a esa comunión fraterna. Quinto, una formación ecuménica. El ecumenismo es un movimiento que se forjó dentro de la iglesia que busca, valga la redundancia, el ecumenismo, la unidad de la iglesia. En aquello no vamos a fijarnos en nuestras diferencias, sino en aquello que nos une. Y vamos a recalcar eso. Y por último, la colaboración. Hace falta que cada uno de nosotros, cuando se renueve, cuando se convierte en su corazón, esté dispuesto a colaborar. Colaborar con la unidad, colaborar con esa iglesia una que fundó nuestro Señor Jesucristo. Esa alma de la iglesia del Espíritu Santo que nos mueve a todos hacia la unidad, hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. No olviden darle me gusta, no olviden seguirnos, no olviden poner sus comentarios. Y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de Dios.